Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol según Raúl. No olvidéis suscribiros, y más en el día de hoy, el día de los enamorados, ¿eh? Felicidades a todos los que estáis enamorados hasta las trancas, como se suele decir, y a los que no, pues ya llegará el amor. Hay amor de muchas maneras, ¿eh? Si no, yo os recomiendo un libro que es El arte de amar, de Erich Fromm. Parece que soy aquí un cultureta, ¿no? Pero es verdad, es un libro que a mí me gustó mucho. El arte de amar, de Erich Fromm. Bien, Día de los Enamorados. Y relacionándolo con el fútbol, yo he hecho también reportajes de ese estilo. Os dejé aquí en el canal que podéis ver Babín enamorado, el actual jugador del Sporting de Gijón, y que su novia también jugaba al fútbol. Y podéis ver aquí el vídeo. Y el de hoy, pues es algo parecido. Nos vamos a ir hasta Cantabria, a Marina de Cudello. Un equipo de fútbol en primera regional, por aquel entonces, os hablo del año 2008, 2009, 2010, por ahí, pues había muchos equipos en Cantabria, ahora no lo sé, pero que estaban dirigidos por mujeres, eran presidentas, y llamaba eso mucho la atención. Y en uno de esos equipos, el Marina de Cudello, había presidenta y vicepresidenta, pero lo curioso es que estaban ahí por amor. En la segunda regional cántabra de fútbol se da un hecho muy poco habitual. Hay 3 clubes dirigidos por mujeres. El Santoña B, uno de los más antiguos de Cantabria, cuya presidenta es Carmen Redondo. La Asociación Deportiva Cubas, con un escudo bastante curioso, que preside María Yolanda Castanedo. Y el Marina de Cudello, que se lleva la palma porque tiene presidenta y vicepresidenta, María Ángeles y Sara. Soy Mari, soy la presidenta del Marina de Cudello y tengo 25 años. Soy Sara, soy la vicepresidenta del Marina de Cudello y tengo 20 años. Ellas son además las dirigentes más jóvenes del fútbol regional cántabro. Se preguntarán por qué estas dos chicas se hicieron cargo de un equipo de fútbol, además donde todavía hay sectores en los que su integración resulta bastante limitada en un mundillo de hombres. Soy Marcos Gómez, jugador del Marina, y beso a la vicepresidenta. Hola, soy Gorka, jugador del Marina, y beso a la presidenta. Está claro, llegaron al club por amor. Por amor y por amistad. No teníamos a quién pedírselo y se nos ocurrió, ella accedió y lo está haciendo muy bien. A mí me lo ofrecieron y yo les dije que sí. Y bueno, pues se lo dije a Sara, que no tuvo ningún problema en apuntarse ni nada. Por eso, porque como mi novio juega en el equipo y los amigos también. Aguanta bien, mujer. Algunos se sorprenden, tú eres la presidenta y así se piensan que les vacilo. Por ahora no he visto todavía que haya ninguna persona que le haya dicho nada de tú qué haces aquí, vete para casa o vete a pegar. El problema del dinero es lo peor. No podemos gastar dinero en farmacia, en cosas que son necesarias porque nos hace falta para el árbitro y el entrenador, que son más importantes. No cobran nada. Juegan porque les gusta y nada. Cada uno de los jugadores se tiene que pagar su ficha correspondiente y actualmente son 100 euros de ficha. Sí, el entrenador sí. 300 euros al mes. De hecho, le hemos tenido que bajar el sueldo porque no teníamos dinero, se lo pedimos y nos dijo que no pasaba nada, que no había problema. Pues lo de pagar las tarjetas sí que le molesta, sobre todo si son por discutir o por alguna patada mal dada o por cosas de esas, sí se enfada. Sí, han ido mejorando. Hace 2 años fue el peor año, yo creo. Tuvieron muchísimas tarjetas, un montón de dinero en tarjetas, pero ya van mejorando. Hemos fichado nuevos jugadores que son buenos y deportivos. Otro objetivo de la presidenta es conseguir un campo nuevo, porque en el suyo van a construir un campo de golf de prácticas. Y recibieron la visita del alcalde, Severiano Ballesteros, que les confirmó el hecho. ¿Qué tal el equipo? Muy bien. Ahora me habéis pillado bien, ¿eh? El compromiso queda grabado de por vida, ¿eh? Ya no me puedo echar atrás. Como no hagamos otro campo de fútbol, a ver a quién agarro yo el año que viene para que ponga las perras. Tardaremos un poco más, un poco menos, pero lo tenemos que conseguir. ¿Pero hasta cuándo seguirán como presidenta y vicepresidenta? Pero mientras ellos estén, lo que haga falta. Yo no me voy a ir. Qué bonito, verse besar al presidente, a la presidenta y a un jugador y a la vicepresidenta y a otro jugador, Es bonito el amor.
Evidentemente ha pasado el tiempo, yo no sé si seguirán juntos, si el amor continuó o se rompió, eso no lo sé. Lo que sí sé, por ejemplo, que ya no están en ese campo de la Junquera, creo que están jugando de prestado en Pontejos, que también desgraciadamente Severiano Ballesteros, primo del golfista, murió de un infarto hace nada, en diciembre, si mal no recuerdo, y estuvo mucho de alcalde allí el Severiano, de Marina de Cudello. Mando un fuerte abrazo a la familia. Y luego también hubo algo muy trágico que ocurrió hace también un tiempo en el Marina de Cudello, que es que murió un futbolista, el capitán Fran Cavada, que quiero mandar también un fuerte abrazo a la familia, a todos sus amigos, porque aquello sí que lo recuerdo, porque yo, como había hecho un reportaje del Marina de Cudello, pues sí que estuve muy al loro de aquello. Sé que se están haciendo memoriales, que se hacen partidos en homenaje a él, lo cual es extraordinario. Pero bueno, hablando del amor, yo no sé si la presidenta y la vicepresidenta siguen enamorados de aquellos futbolistas. Si no, pues ¿qué se le va a hacer? Este es el amor. Pues espero que os haya gustado y seguiré contando historias de amor, entre otras. Así que nada, tigres, a la selva.